Estuvimos hablando sobre cuáles son los deberes del primer mandamiento. Hermano querido, yo espero que sus apuntes no reposen en una libreta metida en una biblioteca llenándose de polvo, sino que esto que nosotros hemos ido recordando de la Escritura sea esto vida para el corazón. Hay muchos deberes que el Señor nos exige para que entendamos que no debemos tener otro Dios delante de Él. Pero por si fuera poco, el Señor no solo nos dice qué deberes debemos cumplir, sino también cuáles son los pecados que se está prohibiendo en este mandamiento. Hermano, no se vaya a escandalizar con lo que le voy a decir. Pero solamente pude apuntar 40. Cómo me hubiera gustado mirar uno por uno. Pero si lo hiciéramos así, creo que se nos irían otros 2 sermones para esto. Por tanto, permítanme, hermanos, parte de lo que voy a hacer a explicar algunos, pero otros simplemente se los enumeraré colocando un texto de base para que usted se ayude allí. Así que, ¿cuáles son los pecados que prohíbe el primer mandamiento? En primer lugar, el primer pecado es el ateísmo, es decir, que con esto se niegue a Dios o no tener ninguna cosa que ver con el Señor. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esta afirmación, hermanos, nos presenta 2 problemas. El primero de ellos es el desprecio que se hace del honor de Dios. Pues siempre hay algo de ateísmo práctico en el fondo de todo pecado. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. No es un ateo teórico. En la Biblia se presenta el caso, en la Biblia no se presenta el caso de alguien que niegue seriamente la existencia de Dios. Así que se trata de personas que viven como si Dios no existiera. Son los que no buscan a Dios ni le invocan. En este sentido, el necio se opone al sabio. El sabio es el que teme a Dios, guarda sus mandamientos y se aparta del mal. Y el segundo problema que tenemos aquí es el rebajamiento. No sé si está bien dicha esa palabra. O sea, el rebajar la dignidad misma del hombre. Pues estos necios hombres se han hecho corruptos, hacen obras abominables que ya no sirven ni honran a Dios. Se hacen daño a sí mismos, pero no contentos con el daño que se hacen, perjudican a otros, a otras personas de diversas maneras. Ustedes los han oído y quizá han compartido con ellos y saben que sus conceptos son rastreros, son bajos. Pero ellos dicen no creer en Dios, gracias a Dios. El segundo, la idolatría. Esto lo vamos a ver en el segundo mandamiento. Y es el tener o adorar muchos dioses, o algún otro como el verdadero Dios o en lugar de él. Son titulares muy largos, hermano, pero bien vale la pena que los analicemos un poco.
Jeremías capítulo 2, versículos 27 y 28, que dicen a un leño: mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dicen: levántate y líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. Esto le decía el Señor a este pueblo que un día escogió para sí, pero que hoy, en lo que leemos, nos damos cuenta que definitivamente se alejaron de Dios, y como entraron en tierras paganas, hicieron lo que en las tierras paganas se hacía. Los hombres corren hacia el poder, corren tras el dinero, corren tras las alianzas con potencias extranjeras y corren a otros dioses. Escuchen esto, hermano, los ídolos no buscan a nadie. La gente es la que busca a los ídolos. Y luego corre con ligereza en pos de ellos. Después se sienten tan cómodos en sus pecados que no pueden pensar en renunciar a él. Hermano, ¿qué ídolo que es una piedra va a tener algo contra mí? ¿Qué me va a decir eso? ¿Cómo me va a motivar eso en contra, hermano? Absolutamente nada. Por eso ustedes hoy ven unas grandes procesiones. Hace unos días observé en un noticiero sobre la ciudad de Buga y el templo que tienen allá y el Dios que tienen allá. Y la gente, hermanos, según lo que decía el sacerdote él decía: tenemos cupo para 2,500 personas y esto queda lleno. Pero salen esas 2,500 y entran otras 2,500. Esto pasa cada hora, de todos los días. Y se van, es detrás de un leño, ¿verdad, hermanos? Y se van detrás de una figura, ahí yo no sé si sea de caucho, de qué será, o de yeso, de qué es. Pero le atribuyen milagros. Ahora, pregunto, ¿esta figura les señalará? ¿Esta figura les dirá qué no deben hacer? Hermano, hoy nosotros estamos aquí y por la gracia del Señor y por el poder de su Espíritu, cuando usted y yo caemos en algún pecado, ¿quién nos señala lo que estamos haciendo? Si no es nuestro Dios. Él pone en nosotros ese remordimiento, ese dolor, hermano, porque tenemos un Dios que realmente vive y no andamos tras cosas como estas. Así que esto es lo que nosotros vemos y esto es lo que Dios prohíbe. Hermanos, Dios prohíbe que hagamos. Tercero, el no tenerlo ni confesarlo como Dios o como el nuestro. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por medio de Jesucristo, que es Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, une dos elementos distintos. Hace que nuestra naturaleza sea agradable a los ojos de Dios. Esto solo lo hace Dios, hermano. Que nuestra naturaleza sea agradable a los ojos de Dios por medio de la muerte de su Hijo. Y por medio de la muerte de su Hijo creó amistad y unión con Él. Nos ampara bajo el pacto y así se convierte en nuestro Dios. Pero quienes no lo confiesan y dicen no tenerlo y no creen en Él como Dios, no gozarán de Él como Dios ahora, pero se encontrarán un día con Él como juez. Un día con Él como juez. 4.
la omisión o negligencia en alguna cosa debida a Él que se requiere en este mandamiento. O sea, hermanos, si usted entiende esto, si omitimos algo que el Señor dijo que debemos hacer, desde ya tenemos problemas. Es un pecado que el Señor está prohibiendo en este mandamiento. Isaías 1:13. Y cada vez que yo leo Isaías 1, la reconvención que uno recibe del Señor ahí es bárbara. Pero el versículo 13 dice: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Muchas veces los hombres, y no sé si esto ha ocurrido a los hijos del Señor como nosotros, confían en la pura formalidad como el servicio al Señor, como que tenemos que ir a culto, ¿sabe? Como que aquí estamos en el día del Señor, este es el día del Señor, y bueno, que nos vean. O sea, aquí, es más, yo tengo otras cosas que hacer, pero necesito es que me vean. Creo, hermanos, que aquí ya hay un problema supremamente grave. Porque el Señor no quiere su cuerpo, el Señor quiere su corazón. Porque si usted está aquí, hermanos, en un culto al Señor, pero su corazón está por allá, hermano, o sea, más le valiera no haber venido. Porque usted no se está exponiendo al Señor, usted no se está exponiendo a las Escrituras, y usted está ahorita en este momento tan lejos de aquí, que el Señor no solo no acepta lo que usted está haciendo aquí, sino que lo aborrece. Todo esto nos está mostrando que el pecado es muy odioso para Dios. Si nos comprometemos entonces en pecados secretos y nos damos libertades ilícitas, entonces estamos rechazando la salvación de Cristo y nuestras oraciones se vuelven abominación delante de Dios. Qué delicado que es esto, hermano, porque es que estamos delante del Señor que nos ha hecho hombres y que ha creado absolutamente. Pero también hay otro texto que yo quisiera que ustedes apuntaran ahí, y es Isaías 43, versículos 22 y 23, en este mismo punto. Quinto, la ignorancia, el olvido al Señor. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué sentencia tan dura, hermanos. Esto el Señor se lo decía a los sacerdotes y al pueblo de Israel, que por igual rechazaron el conocimiento del Señor, y por ese motivo Dios los rechazó justamente, hermano. Aquí no hay ninguna injusticia de parte de Dios. Ellos olvidaron la ley de Dios. Tampoco desearon ni se propusieron retenerla en la mente ni transmitirla a su posteridad. Si ustedes observan, el Señor en Deuteronomio 6, cuando leímos el Shema o la Shema, el Señor decía, mire, estas palabras que yo hoy les estoy diciendo, no solamente usted las debe guardar, sino que las debe enseñar a sus hijos, a los hijos de sus hijos, etcétera, hermano. Esto era lo que el Señor les decía entonces. Pero ahora aquí estamos viendo que olvidaron el conocimiento adrede. Hoy el Señor nos manda, queridos, para que nosotros más bien abordemos ese conocimiento. Y nos ha dado, hermano, muchísimos medios.
en su gracia ha permitido que vengan muchos recursos a nuestras manos para que no olvidemos el conocimiento del Señor, la ley del Señor, y que transmitamos esto a nuestros hijos. No esperemos, hermano, que si yo olvido la ley, que si yo olvido la palabra, mis hijos van a ser bendecidos. Bueno, si usted ama a sus hijos, usted hará lo propio para poderlos alimentar. Pero si no los ama, ay hermano, a lo que salga, cada día hay que vivir un día y pasa sin ningún problema. Pero si amamos a Dios, si amamos al Señor, amamos su ley y la enseñaremos a nuestros hijos. 6. Falsas interpretaciones. Jeremías 4:22. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas las cosas. Hermanos, pero fíjense que hoy la idolatría, que hoy aquellos que tienen dioses delante del Señor, le dan poder a un leño, a un pedazo de piedra, a creaciones de mentes perversas, y a esto adoran. Y ponen su confianza en estas cosas que han asemejado a Dios, y no saben que con esto están negando el poder sublime del Señor y su maravillosa deidad. 7. Opiniones erróneas. Y sobre esto debemos tener demasiado cuidado, hermanos. Hechos 17, 22 y 29. Dice que Pablo, visitando el Areópago, les iba a predicar la palabra del Señor. Y él dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Bueno, yo creo, hermanos, que estas personas adoraban a todo ese sinnúmero de asuntos que tenían ahí. No sé si eran por decenas o por centenas, pero lo cierto es que tenían muchos. Pero por sospecha dejaron un huequito para uno que no conociera. Sobre ese Pablo iba a hablar, pero él les dice: a ese que ustedes adoran sin conocerlo. Ojalá hubiera sido en verdad una adoración plena, pura hacia este Señor, pero no. Así que la multitud en la actualidad, como ha ocurrido en épocas pasadas, se ha formado una opinión de Dios de acuerdo a sus pensamientos. Hoy cada uno hace un Dios a su acomodo. Este Dios es el que me favorece. Con este Dios yo puedo hacer esto. Hermanos, estamos delante de nuestro sublime Dios. Y nuestro sublime Dios es el que nos declara las sagradas escrituras, no uno que nosotros pensemos. Hoy muchos en este día están adorando a Dios a través de sermones, ¿cómo se llama? Por internet. Ayer me hablaba mi hermano que viene a este lugar y me dijo: oyen el sermón por internet, pero cuando son las ofrendas cambian los recursos para no ofrendar. Y eso es lo que está pasando hoy, hermano. Cada uno hizo su Dios a su acomodo. Pastores preguntando si es mejor hacer cultos presenciales o virtuales. Si tenemos oración o si no tenemos oración. Yo no sé si en las mentes de estos que se llaman pastores realmente están entendiendo delante de qué Dios están y qué es lo que Él exige. Yo realmente no sé. Pero la equivocación, lo que ellos están haciendo es que tienen una opinión tan errónea de Dios que da vergüenza oír
lo que están haciendo. 8. Pensamientos indignos y malvados con respecto al Señor. Isaías 40:18. Y sobre esto vamos a ampliar ahora cuando el Señor me dé la oportunidad en el sermón. Isaías 40:18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Muchos afanes necios y temores necios se desvanecen antes de inquirir las causas. Es decir, malo es tener malos pensamientos que surgen en nuestra mente, pero peor es convertirlos en palabras malas. Hermanos, mucha gente oyeron que era suficiente acallar los temores y las desconfianzas. Pero de esa manera desconfiaron de Dios y se hicieron amigos de perversos para solucionar sus problemas. Y se contaminaron con los dioses de ellos. Pero donde Dios ha empezado la obra de gracia, la perfeccionará. Él ayuda a los que en humilde dependencia de Él buscan la ayuda del Señor. Hermanos queridos, muchos creen que el Dios que tienen es de acuerdo a su semejanza. Es decir, hermanos, para ellos miran a Dios de esta manera o incluso más abajo, porque es un Dios que quieren manipular de acuerdo a sus pensamientos malvados, caprichosos y perversos. Pero Dios, ese Dios que ellos hacen de esta manera, no es el Dios de las Sagradas Escrituras. 9. Investigaciones curiosas y atrevidas tocante a sus secretos. Sobre esto, hermanos, sí que ha habido mucho problema, hermanos. Hemos escuchado, hemos visto muchos asuntos que tienen que ver con esto, hermano. Pero fíjense, Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermanos, ¿qué necesidad tenemos de hacer cosas que Dios no ordenó? ¿Qué necesidad de ir a hacer asuntos que Dios nos ha prohibido hacer? Hay otro texto que nos puede ayudar ahí, es el Salmo 50:21. Muchos viven indagando todas aquellas curiosidades que Dios no nos ha dado a conocer. Es más, hermanos, hemos oído a través de mensajes y cosas como estas, que dice que Dios viene así, que el Señor Jesucristo vendrá de esta manera, que nosotros seremos aquí y allá, que, hermano, nada de esto nos está diciendo la Escritura, y lo que la Escritura diga es lo que nosotros tenemos que escudriñar de manera lícita. Dios ha revelado lo que en nuestra pequeña mente podemos albergar. No más allá, hermano, no más allá. Imagínense ustedes que haya alguien, y eso lo oímos muchas veces, que haya alguien que dijo: Dios me llevó al infierno y me permitió ver estas cosas aquí y allá. O Dios me llevó al cielo y vi cosas indescriptibles. Hermanos, nuestro oído, ¿dónde debe estar? En la Escritura. Y cosas como esas hay que reprobarlas. ¿Acaso la Escritura no es suficiente para revelarnos lo que Dios dijo que tenemos que entender? Es suficiente, hermano, para ahora hacer cosas y decir cosas. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros especialmente. 10.
toda impiedad. No me faltan sino 30, hermanos, tranquilos. Romanos 1, 18 y 19. La palabra impiedad del griego significa asebeia, que indica no tener respeto a Dios y no hacerle caso. Entonces leemos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Hermano, personas llenas de impiedad tratan de impedir que la gracia y la verdad lleguen a las personas, y por supuesto esta manifestación es suficiente para dejarlos sin excusa. Dios ha hecho, porque la justicia de Dios está aquí, hermano, y se revela, dice la Escritura, en ira por el pecado y hacia el pecado. El corazón del malvado es como un sepulcro donde la verdad queda encerrada bajo tierra. 11. Aborrecen a Dios. Romanos 1:30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Todos estos pecados son consecuencia de una mentalidad pervertida. La lista es impresionante, aunque no es exhaustiva. Lo que sí muestra es la gravedad del pecado. Estos malvados no se contentaban con pecar ellos mismos, sino que animaban a otros a imitarles, pues al aborrecer a Dios no tienen en cuenta nada su ley, pero sí sus propios pensamientos. Hermanos, de esto está así llena la tierra, aborrecedores de Dios. O si no, miren ustedes los de las banderas de colores. Miren ustedes eso. Para ellos Dios no existe y es lo peor que se puede nombrar. ¿Y qué no decir con nuestro señor presidente? Hablemosle de Dios a él. Bueno, pero sí fue por allá que le echaran el agüita del indio Cucurubá, ¿será? Pero por allá fue. 12. Amor a sí mismo. ¿Alguien podrá detener el tiempo, hermanos? Porque esto está corriendo muy rápido. 12. Amor a sí mismo. Segunda Timoteo 3, 2, 4. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y esto debería darnos lágrimas, hermano, porque realmente esto es todo abominación al Señor. Hombres amadores de sí mismos. Cuando las personas se aman a sí mismos, muy prontamente llegan a despreciar al Señor. Pues cuando se trata de un falso amor a sí mismo, esto es contrario a lo que la palabra del Señor nos ha enseñado. 13. Egoísmo. Filipenses 2:21. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Hermano, ver esto en otras personas, uno pues observa y dice, bueno, tienen un corazón lleno de pecado y sí, pues es la manera como actúan. Pero no,
Dicen por ahí, hermano, desde que yo tenga pan, desde que mis hijos tengan pan, desde que mi perro tenga pan, me importa el resto. O sea, desde que yo coma, no me interesa. Desde que yo tenga abrigo, los demás, miren a ver, eso sí, ¿por qué no trabajan? Eso sí, se inventan excusas, eso sí, hermano, pero ¿dónde está el amor del Señor? No lo tienen. Que ellos lo hagan, va y viene. Sin embargo, hemos mirado que a través de la gracia común del Señor, muchos actúan en misericordia, en generosidad. Pero que esto se viva en la iglesia del Señor, pero que esto se haga aquí, hermanos, donde yo esté bien y no me interese lo que mi hermano tiene o no tiene. Hermanos, creo que aquí tenemos que mirar algo. Debemos mirar las necesidades de nuestro hermano, porque así como nosotros las tenemos, ellos también. Pregunto, ¿a mí me da hambre? ¿Usted le da hambre? Fíjense que eso es algo común. ¿A usted le da frío, hermano? Qué casualidad, a mí también. Hermanos, entonces, ¿por qué solo miramos lo nuestro y no lo de los demás? He escuchado quejas por ahí. No, es que ahora yo llego a la iglesia y soy solo. Lo que no sé si hay puntos suspensivos y después sigue problemas. Hermano, pero ¿o será realmente una queja valedera de nuestro hermano? ¿Será que realmente nuestro hermano tiene la necesidad? ¿Por qué no escudriñamos? ¿Por qué no miramos? No con el ánimo de chismear, sino de solucionar. Porque el Señor nos ha mandado esto. Recuerden, si Dios nos ha dado lo que de gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Y no de gracia recibí y listo, todo para mí y el resto mirará cómo lo arregla, porque esto es detestable ante los ojos de Dios. 14. Credulidad vana. Primera de Juan 2:15 y primero de Samuel 2:29. Pero leamos primera de Juan 2:15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sobre esto ya hemos reiterado muchísimas cosas. Dios es primero que todo, soberano sobre todo. Así que, hermanos, si Dios dice que le debemos amar a Él primero sobre todas las cosas, eso es lo que hay que hacer. Punto. Pero mire, hermanos, la Escritura no dice que solo debemos amar a Dios y punto, y pare ahí. Le preguntaron al Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Y entonces Él respondió, pues amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, todo. Ustedes lo saben, ¿cierto? Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros realmente somos del Señor, nuestra credibilidad debe ser absolutamente veraz, contemplando esos asuntos. Pero no, Dios sí, pero mi hermano no. No apartemos nuestro corazón del Señor y lo pongamos en otro lado. La incredulidad. Habíamos hablado de la credulidad vana, ahora de la incredulidad. Dice Hebreos 3:12. Y fíjense a quién se le está dirigiendo este versículo, hermanos. Escuche lo que dice el versículo. Mirad, hermanos. ¿A quién se le está dirigiendo este versículo? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermanos, el pecado tiene tantos caminos y colores que necesitamos más ojos que los propios. El pecado parece justo, pero es vil.
Parece agradable, pero es destructivo. Promete mucho, pero no cumple nada. Lo engañoso del pecado endurece el alma. Un pecado permitido da lugar a otro y cada acto de pecado confirma la costumbre. Que cada cual, hermanos, que haya aquí se cuide del pecado. Como les dije a mis hermanos, me gustaría seguir explicando cada uno de estos. Pero vamos a tener un mecanismo en esta mañana. Voy a nombrarle los pecados y vamos a colocar el texto de base para que usted lo pueda estudiar. Entonces, el 16 hablaríamos de la herejía. Y encontramos allí en Gálatas 5, versículos 19 y 20. Dice el texto, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Esto no adora ni ama a Dios. 17, error. Hechos 26, 9. Yo ciertamente había creído mi deber hacía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Mi deber de hacer muchas cosas en contra del nombre del Señor. 18, desconfianza. Hebreos 3:12. Lo acabamos de leer y lo acabamos de explicar. 19, desesperación. Génesis 4:13. Noten ustedes esta expresión de Caín. Grande es mi castigo para ser soportado. Él sabía lo que le venía pierna arriba después de haber pecado tan duro contra el Señor, de haber matado a su hermano y lo que seguía como consecuencia. Cuando se está en pecado hay desesperación, cuando se está lejos del Señor. 20, incorregibilidad. Cuando estaba apuntando esto, incorregibilidad, casi no lo puedo decir. Incorregibilidad, ya pude. Hermanos, Jeremías 5:3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Qué error tan grande cuando el Señor nos quiere corregir y nosotros no entendemos. 21. Insensibilidad bajo sus juicios. Isaías 42:25. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra, le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Ser insensible ante los juicios del Señor. Yo no sé si haya más dureza, pero aquí hablamos en el número 22, la dureza de corazón. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio, del justo juicio de Dios. Corazones duros. Sobre esto hemos venido hablando también, hermanos, y es algo en lo que tenemos que observar si nuestra conducta está apegada a esto. Pero el número 23 es el orgullo. El orgullo. Jeremías 13:15. Escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Hermanos, el orgullo, tremendo problema que es ese. 24. Presunción. Salmo 19:13.
¿Ya cuántos tablerados llevamos, hermano? ¿Como 2 o 3? Salmo 19:13. Dice este salmo: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, hago un paréntesis. Nosotros estamos en una instrucción bíblica, ¿verdad, hermanos? ¿Se le está olvidando eso o no? Estamos en una instrucción bíblica. Y si estamos en una instrucción bíblica, ¿qué debemos usar? Eso es lo que estamos haciendo. Justamente es esto, hermano. Hay comentarios que se pueden hacer sobre esto, pero aquí, ¿qué es lo más importante, hermano? La escritura. Ok, la escritura. Entonces no vaya a pensar ahí, ay, hermano, usted nos está poniendo a escribir una y otra y otra. Estamos en una instrucción bíblica. Hermanos, entonces aprovechemos la instrucción bíblica. Cierro mi paréntesis y sigo. 25. Seguridad carnal. ¿Cuánto material para nuestro devocional? ¿No les parece, queridos? Si alguien dice, no, es que yo voy a mi devocional y no tengo por qué orar, mire esto, hermano, mire esto. Seguridad carnal, Sofonías 1:12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Estamos seguros de eso, hermano? 26. Tentar a Dios. Mateo 4:7. Esto hizo Satanás con el Señor, pero el Señor le respondió, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. 27. Usar medios ilícitos delante del Señor, medios ilícitos. Romanos 3:8. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Eso es usar medios ilícitos, hermanos, medios ilícitos. Tengamos mucho cuidado porque nuestro corazón es un manantial para inventárselos. 28. Confiar en los lícitos. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. 29. Un celo corrompido, ciego e indiscreto. Un celo corrompido, ciego e indiscreto. Gálatas 4:17 dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Hermanos queridos, a veces celar es muy malo, de hecho es malo, pero hacerlo de esta manera es demasiado malo. Romanos 10:12, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. 30. Ya estamos descendiendo, hermano. El avión hay que bajarlo ya. Estamos descendiendo. 30. Tibieza y frialdad en las cosas de Dios. Apocalipsis 3:16. El 31. Alejarnos y apostatar de Dios. Isaías 1, versículos 4 y 5. Este sí se lo quiero leer, hermano. Isaías 1, 4 y 5. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de maligno, hijos depravados, dejaron a Jehová,
provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Hermanos, si hay algo que ofende al Señor, es esto, hermano: alejarnos y apostatar de Dios. Hermanos, ¿de dónde surge la apostasía? ¿De los incrédulos? ¿De dónde sale? De aquí. Y a veces usted dice, yo, apostatar de la fe, yo. No, pero sabe, hermano, cuando se encuentran problemas, niega la Escritura y hace las cosas como usted quiere, como usted ve que puede ser. Y a veces nuestra medicina es peor que la misma enfermedad, hermanos. 32. Orar o dar culto religioso a los santos ángeles o a alguna otra criatura. Esto sí ya lo sabemos, esto sí lo entendemos. Colosenses 2:18, Romanos 1:25 y Apocalipsis 19:10. Ahí les doy plazo para que escriban. Listo, hermano, ustedes son bravos para copiar. 33. Todo pacto o consulta con el diablo. Ni qué decir sobre esto. Levítico 26, primero de Crónicas 10, versículos 13 y 14. Todo pacto o consulta con el diablo. Levítico 26 y primer libro de Crónicas 10, 13, 14. ¿Ya están, hermanos? Ok. Seguir sus sugestiones. Hechos 5:3. Hechos 5:3. 35. Hacer a los hombres señores de nuestra fe y conciencia. Bueno, aquí hay algo que cabe ayudarle a mis hermanos, y es que el video está y lo pueden buscar y acabar de complementar sus apuntes. 36. Pero no hablé sobre estos. El 35 tiene 2 Corintios 1:24 y Mateo 23:9. Es correcto. El 36, menosprecio y desdén de Dios y de sus mandamientos. Deuteronomio 32:15 y Proverbios 13:13. Bien, hermanos. Y miremos el 37. Resistiendo o entristeciendo a su espíritu. Hechos 7:51. Hay otros 7 más, hermanos, pero creo que con esto tendremos para mirar asuntos que nos pueden ayudar en cómo es que el Señor está prohibiendo toda esta clase de pecados delante de Él. Si usted va a cotejar sus apuntes, si usted va a mirar realmente qué es lo que Dios nos está diciendo que debemos hacer y qué no debemos hacer, hermano, muy buen tiempo para que usted y yo entendamos la grandeza de nuestro soberano Dios. Hagamos esa tarea. Los invito, hermanos, hagamos esa tarea para que
no caigamos en errores y después digamos, fue que no se nos advirtió, es que no conocíamos, porque como acabamos de entender, hermano, estamos sin excusa. Amén. Bien, hermano, oremos.